Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos con otro análisis de la economía argentina y en particular esta vez un análisis que tiene que ver con el acuerdo con el fondo. Varias veces, decenas de veces hemos realizado acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. El tema es cómo nos va a ir esta vez. Es qué tan amplio va a ser, qué tan necesario, qué reformas vamos a hacer a partir de este acuerdo, porque para adelantarme y vincular con el título de esta presentación, llegar a un acuerdo con el FMI sin reformas estructurales no tiene ningún sentido. En primer lugar, ¿de qué se trata el acordar con el FMI? El FMI es una organización global que trabaja en procura de lograr el crecimiento y la prosperidad de sus 191 miembros, de acuerdo a lo que presenta el FMI en su página web. Va a tratar de apoyar en políticas económicas que promuevan la estabilidad financiera y también la cooperación monetaria, con buscando lo que es el incremento de la productividad, la creación de empleo y el buen comportamiento o el buen desempeño económico. Por supuesto que el FMI no es la solución ideal para todos los países, pero para aquellos países que requieren de solucionar un problema de balanza de pagos, que es para lo que fue creado en 1944 el FMI, a partir de la reunión de Bretton Woods. Es una asistencia financiera, por supuesto, a cambio de tomar políticas económicas consensuadas con el organismo que está dando este financiamiento. El FMI, en su propia página, habla de cómo es que ocurre una crisis financiera, pedagógicamente muestra lo que es un problema de balanza de pagos, también habla de una crisis financiera, sea por un problema de liquidez o solvencia, y eso rememora el diagnóstico de los problemas de tanto países de Sudamérica como, o Latinoamérica, así como otros países en la década de los 80, bien entrado cesación de pagos más de 40 países, y el primero de los diagnósticos fue que había un problema de iliquidez a partir de una baja del precio de las commodities y un incremento en las tasas de interés. Eso llevó a los denominados planes Baker, que fueron fallidos en resolver el problema, y luego vinieron los planes Brady de finales ya de la década de los 80, en donde se reconocía que el problema era estructural, ya era un problema de insolvencia, y eso implicó para México un plan Brady, para Argentina un plan Brady que luego se llamó, o se lo llamó acá, llamémoslo domésticamente, plan de convertibilidad, donde el hacedor supuestamente era Domingo Cavallo, el gobierno de Carlos Menem, y no es más que aplicar el plan Brady de México a Argentina, con todo un montón de modificaciones estructurales de la economía que permitían afrontar ese problema de insolvencia a partir de ese diagnóstico para el caso de Argentina, así como para otras decenas de países. Bueno, también puede pasar que haya un problema netamente fiscal, y eso es lo que lleve a esa dificultad de poder hacer honrar las obligaciones del país, disponer de las divisas para poder afrontar, por ejemplo, los pagos de importaciones, muy cercano a lo que sucedió en Argentina al final del gobierno de Alberto Fernández, en donde los problemas fiscales eran tan agudos, así como también el atraso cambiario, que llevó a no poder honrar los pagos de obligaciones de importadores, ya no de la deuda, sino de las importaciones, que se habían pospuesto los pagos a partir del requerimiento que le había dado el ministro de Economía, Sergio Massa, a los importadores de lograr financiamiento del exterior. Después el Banco Central iba a dar los dólares y con eso iban a honrar las obligaciones con el exterior. Eso no se dio y bueno, ahí tengo otro problema diferente. Bueno, entonces el FMI, ¿cómo actúa? Primero, vemos manual del FMI, pedagógicamente página web del FMI. El país miembro que necesita un apoyo financiero recurre al FMI, del cual es socio. Luego ese gobierno de ese país, el FMI, el staff del FMI, van a discutir
de acuerdo a la situación fiscal, financiera y las necesidades financieras de ese país. Esas serían las etapas que ya hemos pasado. Argentina ya dijo, necesito ir al FMI, ya lo hizo varias veces, otra vez ahora tenemos que hacerlo, incluso hasta porque está terminando el acuerdo vigente de tiempo de Guzmán, que tiene que ver con el acuerdo de Macri anterior. Ojo, si no renovaría el acuerdo, seguramente estaríamos posponiendo pagos o logrando financiamientos transitorios, llegando a un plan de facilidades extendidas después de estas elecciones. O sea, lo hacemos ahora, lo hacemos después, pero tenemos que hacer un acuerdo porque tenemos ya los 45.000 millones de dólares que estamos debiendo del acuerdo de Macri, que hay que estar honrándolos. O sea que el acuerdo hay que, de alguna manera, otra vez llegar a un acuerdo o tenemos que pagar el dinero, lo que queramos. La verdad que el acreedor más barato que podemos tener hoy es el FMI. Normalmente o típicamente el gobierno y el FMI acuerdan un programa económico, políticas, en donde se van a estar negociando metas, o sea, se va a estar cuantificando determinados resultados, sea fiscal, acumulación de reservas, superávit en lo que es la cuenta corriente. ¿Cuáles son los acuerdos? Dependerá de la negociación en cada caso. Y una vez llegado a lograr ese acuerdo, es que se va a elevar ese acuerdo al board del FMI para lograr su aprobación. Lograr esa aprobación, ya quinto paso, parecerían a la implementación. Argentina hoy está negociando, ya pasamos el 1-2, estamos en el 3. Esta aclaración que quiero realizar tiene que ver con el anuncio del presidente de ya estamos por firmar un acuerdo al FMI, mandamos a aprobar. No había cómo aprobar algo numérico si todavía no terminamos con la etapa 3 con el fondo. Terminado esa etapa 3, ahí sí va al borde del fondo para ser aprobado el acuerdo y después pasaremos a la parte de los desembolsos y la implementación. O sea que estamos ahí. Nadie dice que esto sea la semana que viene, dentro de 3 días, ni tampoco alguien dice esto es dentro de un año. Es más, no tenemos el plazo para dentro de un año. Quizás está mucho más avanzada la negociación de lo que sabemos y ya esté el proyecto, llamémoslo de esa manera, para ser elevado al Ford para poder ser aprobado dentro de 2 o 3 semanas. Los tiempos son importantes a partir de tratar de calmar las ansias, sobre todo del mundo financiero. Juan de la Calle, que tiene que decidir una inversión menor, no, quizás no sea tan relevante, pero un exportador que tiene que liquidar y que no sabe si con el FMI se está hablando de un cambio de política cambiaria, de régimen cambiario, y puedo estar retaseando la liquidación de exportaciones por si aumenta el tipo de cambio oficial un 10, 15 o 20%, y eso es lo que se debe estar negociando. Y es donde hablamos en el título de cambios estructurales, y cambiar la política cambiaria es parte también de un cambio estructural de la economía argentina. Genera los incentivos para oferentes y demandantes en el mercado de divisas, pero también en el sector real de la economía. Impulsa o no las inversiones dentro de la economía. Se estima que este acuerdo que se está negociando puede llegar a los 20.000 millones de dólares, por lo menos esto es de medios argentinos, discutiendo, sacando información de lo que se estaría discutiendo, por eso se habla, discutiría la semana próxima, acá lo estoy marcando con el cursor, o sea que nadie da la certeza de qué es lo que está ocurriendo en la negociación con el fondo, pero se está barajando ese número de 20.000. Ojo, si barajo 20.000, después vengo con un acuerdo de 15 o 12.000 o 10.000 y la verdad es que va a generar una sensación negativa en vez de positiva. Ahora, ¿para qué son esos 20.000? Y más de la mitad es para cubrir las propias obligaciones de pagos con el fondo. El tema es cuánto tengo que pagar capital y cuánto interés. Pareciera, y esto nadie lo puede asegurar, que no haya algo concreto, que no vas a tener pagos de capital por 2, 3 o 4 años y sí pagos de intereses, lo cual es lógico. Ahora, eso le deja al gobierno la posibilidad de acceder, primero, a créditos de otros organismos supranacionales y segundo, disponer de 6 o 8.000 millones de dólares para poder afrontar necesidades del mercado cambiario. Ahora, yo no voy a sacar un crédito hipotecario para pagar la tarjeta de crédito y no disminuir mis gastos. Sería ilógico desde el punto de vista de lo financiero.
Si Argentina no modifica nada, ¿cómo va a estar buscando un financiamiento de 6.000 o 8.000 millones de dólares, aunque sean 10.000, que no llega a ser un poco más del 1% de su PBI, para afrontar las necesidades de divisas de un mercado cambiario con un tipo de cambio en donde nos es conveniente? Hablo del tipo de cambio oficial, que es el que se traduce después en las compras y ventas. Hablamos de producto al exterior o ventas de producto al exterior, con retenciones. ¿Cómo voy a estar en una economía que se proyecta un crecimiento del 5% para este año, con un multiplicador de las importaciones tal que pueda ser, por lo menos el número de febrero, que las importaciones interanualmente estén creciendo un 40%, a solamente con 6.000 millones de dólares tratar de mantener las necesidades del mercado cambiario con el tipo de cambio con esas características, para no decir el tipo de cambio atrasado? Va a ser el juego de quién le compra más rápido los dólares al Banco Central. O sea, 6.000 millones de dólares es lo mismo que la nada. Y si fueran 20.000, es lo mismo que la nada. Si mantengo la situación estructural, si tengo todos los meses un déficit a nivel familiar de gastos de 5 millones de pesos y me prestan 20 millones de pesos, sé que tengo una cantidad finita para mantener ese déficit estructural. Me alcanza para 4 o 3 meses. ¿Y qué pasa en el quinto mes o en el cuarto mes? Si no tengo cómo pagar. Acá sería en el mercado cambiario, no voy a tener cómo poder afrontar los requerimientos del mercado cambiario. Sabemos que ahora tienen que ingresar los dólares de la cosecha gruesa. Ahora alguien está obligado a vender el total de lo que está cosechando. Se tomó una medida de que intentaba acelerar la liquidación de exportaciones de aquello que se mantiene en stock. Se hablaba de 7, 8.000 millones de dólares. Esto es de febrero, avisando que se hacía una baja temporal de retenciones hasta mitad de año. No se logró la liquidación de las exportaciones, eh, mejor dicho, del stock de productos exportables que se disponía. Por una cuestión muy simple. Hay un incentivo a retener esperando un aumento del tipo de cambio oficial. ¿Qué puedo hacer a cambio? Bajarme las retenciones en forma permanente, que me compense la suba potencial del tipo de cambio oficial, o generar las condiciones que convenzan de que nunca va a subir el tipo de cambio oficial, pero no va a ser a partir de empeorar el cepo y nada por el estilo, sino generar realmente condiciones que incentiven a la inversión y que el ingreso de capitales sea de tal cuantía que responda a las necesidades del mercado cambiario. ¿Cuál es el ejemplo del país que hace eso? Es el caso uruguayo, que tienen un tipo de cambio atrasado, uno podría decir, pero la verdad es que en la economía uruguaya tenés el tipo de cambio como pasa en la mayoría de los países, un tipo de cambio flexible pero con intervención del Banco Central. Pero si tiene que subir el tipo de cambio de 40 a 45, sube y no cambia el nivel de precio. Lo mismo en el caso de Brasil, lo hemos visto durante este verano. Durante el verano, el tipo de cambio real, dólar le subió a 6,40 en un momento. Ahora está en 5,60 y no cambió el nivel de precios en la economía brasileña. Entonces, tenemos que lograr en Argentina el liberar el mercado cambiario y dejar que el dólar flote. El problema está en que en la economía argentina, sin cambios estructurales, si dejo flotar hoy el tipo de cambio, todos van a ir al dólar y el dólar va a subir. Como le pasó a Macri en su momento, cuando las condiciones dejaron de ser las que el mercado veía como viables en el corto y mediano plazo, ni siquiera en el largo plazo, el mercado se fue al dólar y hasta el propio Macri tuvo que volver a poner un cepo cambiario. Entonces, las reuniones con el FMI pueden ser muy interesantes, podemos estar hablando de 15, 20.000 millones de dólares, de esto hablan notas del diario, acá estoy hablando de una nota del ámbito financiero, las naciones hablan lo mismo y todos los diarios hablan lo mismo y comentaristas hablan lo mismo. El tema es, yo puedo sacar un decreto, lograr la aprobación de una de las cámaras que me responda de acuerdo con el FMI, bárbaro, ¿solucioné algo o no? Solucioné una necesidad financiera, sobre todo la de reprogramar los pagos al propio FMI y me da un colchón, que no es un 1% del PBI de la economía o un poco más que eso. ¿Responde a las necesidades del mercado cambiario? Para nada, porque si fuera así, mañana tendrían que poder liberar
el tipo de cambio y todos podríamos comprar dólares. Mientras que eso no ocurra al tipo de cambio oficial, la verdad es que estamos con una situación de desequilibrio en el mercado cambiario. Si vemos condicionantes, o mejor dicho, refuerzos de esta idea que uno está presentando, condicionantes a la liberación del mercado cambiario, veo la situación de superávit comercial, también nota, y esto es directamente vinculado con el acuerdo con el FMI. Y si el FMI nos va a prestar dinero para poder responder durante algunas semanas a la necesidad del mercado cambiario, para luego pasar a un proceso de flotación. Ahí es donde digo, voy a sacar un crédito hipotecario para responder a las necesidades de mis gastos los próximos 2 meses, y después voy a pagar durante 10 años, y igual voy a estar con la necesidad de hacer, llamémoslo, por la fuerza los ajustes que no quise hacer hoy. Porque de lo que estamos hablando es esto, de un tipo de cambio multilateral y esto es fuente Banco Central directamente, un tipo de cambio multilateral que está demasiado bajo, llamémoslo de esa manera, en términos de nuestra competitividad. Vuelvo a repetir, una zapatilla argentina en Chile sale más barata que en Argentina. Los productos argentinos cruzando la frontera en Uruguay están más baratos que en Uruguay. Comer en el exterior sale más barato que Argentina. Es decir, y los servicios es lo que lo compensa. Los servicios están más baratos que el resto del mundo porque no pudieron seguir incrementándolos, sobre todo porque las clases más bajas de la población argentina no pueden pagar. Y para evitar el problema social, se siguió transfiriéndoles dinero y subsidios por medio de las tarifas que no fueron actualizadas. Pero es solamente por una cuestión política o, llamémoslo, de costo social de las medidas. Volvemos al tipo de cambio multilateral, está atrasado, voy al superávit la cuenta corriente, sí, tengo una situación de superávit la cuenta corriente. El problema está en que poco a poco esta situación de superávit la cuenta corriente va a estar empeorando. Está empeorando, faltan los últimos números, pero estamos bajando el superávit de la cuenta corriente. De esa manera, lo que vamos a estar viviendo es una necesidad imperiosa de recurrir otra vez al ahorro del resto del mundo para poder financiar el déficit de la cuenta corriente. Acá tenemos la cuenta corriente, lástima que está publicado números oficiales hasta el tercer trimestre del año 2024. Estamos viviendo una situación en donde el superávit se nos está evaporando de las manos. Cuando estén los números del primer trimestre del año 2025, vamos a ver si hay superávit o no. Manteniendo con números oficiales, todavía tercer trimestre del año 2024 teníamos superávit. Ya en el último estimamos que ese superávit se ha eliminado. Primer trimestre de este año, con la suba de las importaciones, 40% interanual, con el gasto de servicio en el exterior de parte de los argentinos, etcétera, eso tiene que estar dando un déficit porque las exportaciones no han subido lo suficiente para compensar todo lo que han subido importaciones. Hablamos de bienes e importaciones de servicios. Veremos el número cuando salga. Lástima que lo vamos a ver con un delay en el tiempo. Si vemos el impacto de esta situación sobre las reservas, que es lo que nos puede ir anticipando de esta situación en la cuenta corriente, acá tenemos el gráfico de reservas. Otra vez, fuente del Banco Central. A marzo, al último día. Sacado de los comunicados del Banco Central diarios. ¿Y qué es lo que estoy observando? Hay una suba del tipo de cambio, de acuerdo con Crawling Peck, que es la línea azul, y un desenvolvimiento de las reservas que se incrementaron, sobre todo a partir del incremento de depósitos por el blanqueo, que fue el gran, llamémoslo, oxígeno que tuvo el gobierno desde julio en adelante. Tuvo un problema de expectativas, acá se puede ver por la baja de reservas, uno puede decir junio hasta septiembre, empieza el blanqueo, en el blanqueo se da toda esta suba de reservas, de 27.500 a 32.500, y después termina el efecto del blanqueo y paulatinamente empiezan a bajar las reservas. Y me voy a un nivel de reservas que es el mismo en el cual tuvimos el ataque especulativo, en donde la primera semana de julio el tipo de cambio se va en el dólar financiero a cerca de 1.470. Hoy un tipo de cambio, pasada la cantidad de meses que pasaron, financiero, rondeando los 1.300, es a todas luces un tipo de cambio en el financiero bastante barato. Ni hablar en el tipo de cambio oficial, que también ha sufrido cualquiera que esté comprando o pagando por el tipo de cambio oficial todo el impacto de las
de la inflación acumulada en la economía argentina en el periodo desde julio hasta ahora. El Column-PEC al mismo tiempo, desde febrero comienza, es anunciado esa suba nada más del 1%. O sea que esta curva tiene un quiebre, quizás no sea tan obvio, un quiebre que se va a estar verificando con una suba menor del tipo de cambio oficial. Esa obstinación en mantener ese tipo de cambio oficial con una nueva convertibilidad puede generar un problema grave de sustentabilidad del plan económico, si es que hay un plan económico del gobierno actual. Si es más estabilizar tipo tablita de Martínez de Oz, lo que tenemos diferente a ese gobierno es el contexto internacional, que vivió una gran suba de tasa de interés con baja de commodities. Acá lo que lo puede estar perjudicando, que es no el shock del petróleo 79, que después lleva a la suba de tasa de interés, sino la política de Trump desde que asumió ahora, esa guerra comercial que ha afectado las expectativas de baja de tasa de la Reserva Federal. He verificado esto a partir del planteo de Powell semana pasada en mantener las tasas sin cambio y sí que va a haber uno o dos cambios más hacia abajo, pero están muy expectantes de si hay un florecimiento o no de la inflación otra vez en la economía norteamericana por el impacto de una guerra comercial sobre los precios. ¿Qué puede hacer que baje la tasa de interés en Estados Unidos más agresivamente? La propia recesión en la cual puede, o mejor dicho, la falta de crecimiento de la economía, que puede traducirse o no en recesión, a partir de el impacto de esta misma guerra comercial, por contracción de demanda, freno de la inversión y por otro lado una disminución del consumo. Si no bajan las tasas de interés para el norteamericano promedio va a ser más difícil poder pagar las obligaciones con tasas que no están disminuyendo. Bien, Argentina, frente a esto, ¿qué ha hecho? ¿Qué debiera hacer? Y esto es de Manual de Economía Internacional. Argentina ya ha hecho algo que ni el propio fondo lo hubiese recomendado, y es entrar en un ajuste de ingreso. ¿Ha hecho una baja real de gastos? Sí, el Estado lo ha hecho. El consumo interanual de los privados tampoco despega. Ojo que eso me genera expectativas de crecimiento de la economía a partir de inversión de determinados sectores, pero no necesariamente del consumo que puede ser cerca del 70%, 60 y pico por ciento del total de la demanda de la economía. Y por otro lado, no ha sido en todos los servicios, pero sí en términos de impuestos, hemos tenido un incremento en lo que es impuestos. Deberían bajar mucho los impuestos, ahí aparece ingresos brutos, pero es un gasto provincial el que tiene que adecuarse para permitir la baja de ingresos brutos. Y con esto se ha hecho un ajuste de ingreso. En el ajuste de precios, la suba del tipo de cambio nominal se hizo al inicio, cuando se hace el cambio del gobierno. Debemos recordar que tenemos un tipo de cambio mucho más bajo que el actual. Uno decía 800, 700 era poco, pero veníamos un poco cercano a los 300 y nos fuimos ahora a este 1090 aproximadamente, 1080, hay que ver el tipo de cambio oficial de este momento. El tema es, inicialmente tuvimos una mejora del tipo de cambio real. Con la inflación posterior ha habido una baja paulatina del tipo de cambio real, esa baja de reservas. Argentina, ¿qué debiera hacer? Justamente transformaciones estructurales, una mayor disminución del gasto público. Y ahí es fácil decirlo desde acá, pero el tema es ¿y qué rompemos? ¿Qué dejamos de pagar? ¿Qué obligaciones? Y la parte que uno podría decir que ya se ha evidenciado durante todo el año 2024, que permitió la baja real del gasto público, fueron ajustes en jubilaciones, ajustes en los salarios de los propios empleados del sector público, ajustes en lo que es obra pública. ¿Habrá más posibilidades de quitar ineficiencias del Estado para poder avanzar en esto? Es la gran necesidad de gestión que debe tener el gobierno de Milei para poder lograr bajar el gasto público, que también otra vez decir, es fácil hacerlo en video, después implementarlo a los niveles previos de por lo menos llegar al 30% del gasto sobre el PBI, lo cual implica un ajuste sideral y no el ajuste planteado por parte de Milei que contabiliza ese 10% que era parte del déficit cuantificado, sino gasto real del Estado. Y por otro lado, una reforma tributaria que genere
un incremento en la recaudación tributaria. Por supuesto, significaría, como en los 90 la implementación del monotributo, la simplificación fiscal que se dio en ese momento, con un efecto importante de la recaudación, pero se necesita mucho de gestión. Por ejemplo, en el ARCA, un trabajo bastante concienzudo para lograr ese efecto de incremento. Igual porque está en plena reestructuración ahora sobre abril. Entiendo que puede haber modificaciones, veremos si se dan o no en el propio funcionamiento del ARCA para dar ese incremento, pero sin lograr una coordinación con los gobiernos provinciales y de ahí con los municipios, eso va a ser muy difícil de lograr los resultados que se esperan en el tiempo que se deben estar logrando. Y por otro lado, y eso seguro que el FMI lo va a tener que estar planteando, hay que ver con la negociación y los plazos de implementación, una suba del tipo de cambio nominal oficial, el que corresponde al tipo de cambio del comercio exterior, también obviamente de bienes y de servicios. Así, ¿querés devaluar? No, mover el tipo de cambio oficial a el ritmo que desea el mercado. Para eso, si no avanzo con privatizaciones, si no avanzo con un proceso de apertura más marcado, si no avanzo con una reforma laboral, y con todo lo que corresponde a un plan de reformas estructurales, va a ser solamente un financiamiento de corto plazo para luego tener que forzosamente realizar las reformas estructurales. ¿Está bien acordar con el FMI? Por supuesto que sí. Por más de lo que uno diga, "Ah, pero es el último salvataje", en este momento lo necesito. Pero si es nada más para obtener un poquito de dinero y lograr con eso el pensar que con eso puedo llegar a las elecciones y después hacer las reformas estructurales, las reformas que voy a tener que hacer después van a ser mucho mayores que las que puedo plantear ahora. Es más, ahora pueden ser recibidas de una cierta manera porque va a ser en un plan estructural planteado con el FMI y otra cosa es que el mercado me obliga a hacerlas después de un disparo del tipo de cambio, sea en los 3 meses antes de las elecciones, sea dentro de 2 meses o sea terminado el resultado electoral. Sobre todo, si el resultado electoral no es tan favorable al gobierno como se estiman por las encuestas en este momento. Pero bueno, estas son posiciones que uno presenta, nadie es dueño de la verdad ni tampoco tiene la capacidad de saber exactamente qué va a ocurrir. Uno puede hacer análisis y de ahí en más, todo lo que uno está planteando puede cambiar por un nuevo hecho que suceda dentro de 30 segundos. Pero si no, no podemos decidir. En base a esto, debemos tomar decisiones, sean decisiones de inversión, decisiones de consumo, cada uno los tomará de acuerdo al escenario que vaya a plantearse. Si yo pienso que el modelo argentino tipo C5N ya está en ebullición y esto entra en crisis dentro de 48 horas, un poco más, y bueno, salgo a endeudarme en pesos, tasa fija, tomo todo lo que puedo, total se me va a licuar la deuda. Si yo pienso que Argentina no va a requerir de ajustes cambiarios y estas son las políticas adecuadas, bueno, salgo a invertir porque la verdad que y hasta a vender todos los dólares que tenga en los bolsillos porque estoy haciendo el peor negocio del mundo al quedarme con los dólares en la mano, que no van a subir de precio. Habrá 20.000 interpretaciones de la realidad y cada uno tomará sus decisiones. El tema es tratar de racionalizar, despegado de consideraciones políticas, porque si no, de esa manera sí seguro me voy a estar equivocando. Bueno, mi nombre es Santiago Tamos, cualquier tipo de comentario, bueno o malo, bienvenido sea en YouTube o en el canal donde estáis viendo, el canal donde estáis viendo este video, sino en la página web de Consultor Financiero, un espacio para contacto, manda desde ahí con todos los datos y ya tendremos los datos para nuevas comunicaciones, y si no, directamente por email, santiagotamoso@gmail.com y estamos en contacto. Hasta luego.